Así que hoy día la idea es que podamos conversar, la idea es que podamos aprender. Si usted tiene consultas, también las puede hacer. ¿Por qué la opción del rechazo es la mejor? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Bueno, nosotros hoy día también asumiremos un rol que también el invitado lo sabe. Nosotros vamos a tratar de interpretar la otra posición, obviamente, para irle sacando las preguntas. ¿Ya? Es un rol que asumiremos con los muchachos Ya. solamente, y la próxima semana nos vamos a ganar en el otro lado para ir aprendiendo. ¿Ya? Esa es la idea. Así que dejamos con todos ustedes eh, a nuestro amigo Ricardo, ya un amigo de la familia de la Iglesia del Señor, también amigo de la Iglesia de Dios. Él también se tituló, su licenciatura es de la Iglesia de Dios. Llegué a él o lo conocí a través del obispo Marcelo Díaz, así que si viene de ese lado es porque huele bien, huele bien. Así que está con nosotros nuestro amigo Edgardo. Bienvenido, amigo, te presento a los compañeros hoy día aquí. El que está con el fondo amarillo es Héctor López, él está en Calama, también un amigo de la infancia, de los mocos colgando, de los zapatos rotos aquí de la cuadra, pero es un hombre, hoy día es un abogado, trabaja ahí en la fiscalía, también un hombre de iglesia que sirve al Señor y muchas cosas pergaminos que tiene nuestro amigo. También el que está con el fondo lila es mi amigo David Poblete, él está más maduro últimamente, así que él es el que orquesta esto, él es el que va a ir dando los pases, bandejeando, él es el hombre que hace que esto funcione. Así que ahí nuestro amigo David. Y abajo tengo el de lentes con el fondo, no sé, amigo raro. Bueno, el que queda, el defecto. Blanco, Blanco, digamos. El por defecto, no es defecto, por defecto. El que queda es mi amigo Samuel, primo también, y también un hombre de iglesia. Él es un partner, dejó su familia en Argentina y está con nosotros hace muchos años viviendo acá en Chile. Así que él es el hombre de los comentarios, él va a ir transmitiéndote las preguntas tal vez más duras, así que él es el responsable. Bienvenido, querido Edgardo, siéntete como en casa, un placer tenerte entre nosotros. Bien, bendiciones, ¿me escuchan bien ustedes ahí? Perfecto, amigo. Perfecto. Súper bien. Perfecto. Contento, agradecido de Dios por la oportunidad de poder estar con ustedes, chiquillos. En realidad entiendo por lo que ya he escuchado, un programa muy ameno, muy juvenil, y eso es bueno. Estoy un poco impactado por una cuota de relax, cuasi a desorden, pero bueno, está bien. Voy a ponerme a tono. Cuasi desorden, está bien. Pensaba que era un tema serio, pero bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Es lo que hay. No, si es que iniciamos así, pero después nos ponemos serios. Bueno, vamos nomás, chicos. Bueno, yo soy miembro de la Iglesia del Señor, como decía mi querido amigo hermano, pero tengo vínculos muy fuertes, lazos muy estrechos con la Iglesia de Dios. Tengo muy buenos amigos ahí, particularmente pastores y obispos también ahí. Varios de ellos fueron profesores míos y mi licenciatura la obtuve en el 7000, por lo tanto hay un vínculo muy fuerte con la Iglesia de Dios. No obstante yo ser maestro desde el punto de vista ministerial en la Iglesia del Señor. Desde el punto de vista profesional, primero abogado, hace ya 20 años, y después ingeniero comercial. En el último tiempo, yo me dedico al ejercicio libre de la profesión, de todas las materias, todas las áreas, pero en el último tiempo hemos estado muy ligados a lo que es la capacitación a la iglesia, de todo lo que refiere al área cívico, al área filosófica, invitar a la iglesia a dar un poquito de contenido respecto de una vida cristiana que se ha percibido en Chile como una vida de liturgia, una vida de culto, una vida de expresiones religiosas. Yo no conceptúo así el cristianismo. El cristianismo es una vida de influencia, es una vida en donde estamos llamados a ser luz y sal, y eso implica necesariamente dar contenido a nuestra fe. Es maravilloso cantar, es fantástico cantar, tener voces, como digo yo. Yo, como pertenezco a la iglesia pentecostal, gran parte de los pentecostales tienen algún acercamiento a la música y evidentemente ahí estamos. Seguramente ustedes también
pueden ser músicos o instrumentales. En el caso mío, yo soy instrumental. Todos cantamos. Otra cosa, claro. Otra cosa es cómo suena. Otra cosa, siempre está la crítica, pero ayuda. Lo que voy yo es que, chiquillos, de verdad, este es un tiempo en donde necesariamente el mundo necesita una fe con contenido. Y por lo demás, tanto la Biblia como las distintas disciplinas del conocimiento humano dan herramientas suficientes y elementos suficientes para hacer una adecuada apologética, defensa de fe. Esa es más o menos la mirada que yo tengo. Y necesariamente caímos en esto. Y digo caímos en esto porque a mí no me hubiera estado gustando estar tratando un tema como este. Creo que estamos en esto producto de un trabajo concertado, muy bien maquinado, que nos tiene hoy día en el escenario de un plebiscito que es injusto, un plebiscito que Chile no necesita, un plebiscito que se le ocurrió a algunas personas hace ya 10, 15 años atrás y empezaron a trabajar por la Asamblea Constituyente y lo hicieron bien. O sea, va mi respeto para todos estos gallos que trabajaron por esto y realmente les dio resultados. ¿Ya? Oye, porque... el invitado agarró vuelo ya, agarró vuelo con el tema. El invitado venía con los chuteadores puestos, yo te dije. Sí, yo ando medio cansado, hice 2 clases hoy día. Ya, pero pregúntame ustedes. Aquí ya. Oye, Carlos, la primera pregunta se la quiero hacer yo. Pero ya, la primera voy yo. Ya, ¿Trajo su mate, amigo? Le dijeron que esté con mate, ¿no? No, me tomé los mates recién en la casa, así que... no sabía que tenía que venir con el mate acá. Yo vengo con los mates puestos ya. Los mates puestos. No, me parece una cultura romántica y hay que perpetuar, ¿no? Hay que mantenerla. Así que sigan por eso. Sí. Es muy familiar, esa es la verdad. Muy familiar y muy de amistad. ¿Ya? Así que el compartir el buen mate, ¿no es cierto? Así que bienvenido, Edgardo. Un gusto, yo no lo conocía, la verdad es que no lo conocía. Si es amigo del tío Marcelo, es bueno. Así que estamos bien. Un gusto realmente tenerlo por acá y un agrado. Rodrigo, sí. Ahora te dejo porque yo quería hacerle esa primera pregunta, porque sé que tú nunca avisas que tienen que traer mate. Esa es la verdad. Me olvido de ese detalle. Es verdad, a todos los invitados no les he dicho nunca que lleven el mate. Algunos han llegado aquí con el mate porque infieren que esto es el último mate y hay que traer el mate, pero a mí se me va la onda eso. Bueno, amigo, en esta plataforma que es un tanto una pseudo jocosa, nosotros hemos tenido, a grandes personas en este lugar. Hemos tenido al obispo nacional ya 2 veces, hemos tenido a gente muy, muy relevante, también hemos tenido aquí al senador Buenchumilla, siempre hablando de temas importantes. Hoy día nos toca este tema de esta nueva constitución, y para nosotros es importante tener herramientas que nos permitan sostener una postura, herramientas que nos permitan sostener una mirada, ¿no es cierto? Y en ese sentido, hoy día queremos dialogar contigo acerca de los por qué de un rechazo. Lo primero que es preguntarte, yo sé que tú vas a tener tal vez una introducción acerca de cómo llegamos a este punto, de tu mirada acerca de esto, pero ¿cuál es el elemento objetivo para decir hoy día yo rechazo? En el sentido de, yo sé que aquí puede que haya un doble discurso, en el sentido de que hay una respuesta tal vez bíblica, teológica, en una cosmovisión, pero ¿cuáles son los elementos jurídicos que también sostienen esta verdad o esta postura? ¿Ya? Me gustaría que te fueras manejando por ese lado y nos dijeras cuál es el argumento, cuál es el combo de knockout para decir rechazamos esto. Buena la pregunta, te la agradezco enormemente. Siempre agradezco yo las preguntas. Uno como hombre de derecho agradece las preguntas porque le permite a uno adentrarse en el mundo de la respuesta. Otra cosa que a la gente le guste la respuesta. Es otra cosa. Es otra cosa. Chicos, pasa lo siguiente. Hablar de constitución, ¿ya? Y entiendo que uno de ustedes es abogado, ¿cierto? ¿Sí? Mi amigo Héctor, sí. Ya, esto, es abogado. Y va a tener que coincidir conmigo en que hablar de constitución es hablar de un pacto social. Hablar de constitución es hablar de un rayado de cancha y es hablar de un pacto social. Por lo tanto, necesariamente tengo que referirme a qué rayos es un pacto social.
cuando el 18 de octubre se genera el estallido, puntito, 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 para no decir estallido social, no comparto para nada ese adjetivo, yo creo que es un estallido antisocial totalmente evidenciado, las evidencias indican que de social no tuvo nada, algo especial cuando yo me preocupo de la sociedad, pero toda la gente que participó se preocupó de destruir lo que es social, tanto lo público como lo privado, por lo tanto, esa cuestión fue un estallido, sí, pero antisocial y también en gran parte, en gran medida, delictual y criminal también. Así de corta. A poco andar, cierta línea política empieza a hablar. Acuérdense que partió con los 30 pesos y cuestiones como esa, ¿ya? Pero a poco andar dicen, necesitamos un nuevo pacto social, Y la gente llegaba, se sumaba así, hay que un nuevo pacto social. Y uno le pregunta, ¿qué rayo es un pacto social? Bueno, un pacto social, porque se necesita un pacto social, porque igual es un pacto social. Y nada de contundencia. Bueno, un pacto social es un acuerdo al que llegan los ciudadanos, el pueblo llega a un acuerdo que consiste en lo siguiente: el poder radica en el pueblo y el pueblo cede una cuota de ese poder a alguien, a un ente que será evidentemente los representantes del gobierno, para que éste, con esa cuota de poder que el pueblo cedió, administre, dirija, gobierne, ¿ya? Legisle, haga ejecutar lo legislado, dirima o diga derecho, como dice el autor jurisdicción, diga derecho. Entonces, el tema es cuánta cuota de nuestras facultades vamos a delegar. Ese es el tema del pacto social. Entonces tenemos que mirar la Constitución actual y decir, oye, ¿cuánta cuota de nuestras facultades están delegadas en nuestro pacto social? Porque la Constitución es un pacto social. Y entonces nos encontramos con un gran detalle. En la Constitución Política de 1980, que recibió un montón de modificaciones y se transformó en la de 2005, la de Lagos, la Constitución, resulta que la cantidad de facultades que nosotros hemos delegado es muy poca, porque nos quedamos nosotros con una cantidad impresionante de libertades y derechos, ¿ya? Y esto es lo que importa. Entonces, quienes reclaman una nueva constitución, un nuevo pacto social, dice, necesitamos mejorar, y empiezan a hablar de los derechos sociales. Una cantidad, ¿ya? Cuando tú revisas y googleas razones por las cuales aprobar, te encuentras con 12 razones por las cuales aprobar, 10 razones por las cuales aprobar, y cuando revisas 4 o 5 de ellas son que existe ausencia o inexistencia de derechos sociales. Entonces necesitan un nuevo pacto social donde queden consagrados los derechos sociales. ¿Y cuáles son los derechos sociales? Bueno, derecho a la salud gratuita, a la educación gratuita, todo gratuito, ¿ya? Sí, pero esos derechos sociales, esos derechos del grupo, ese derecho de la masa, tienen un tremendo costo. Para poder asegurar todos esos derechos sociales, es necesario entregarle al Estado en este pacto una cantidad impresionante de nuestros derechos. Entonces, nuestros derechos, libertades y derechos, chao, desaparecen. Se pierden en la nebulosa de estos derechos sociales. Entonces, lo que no te cuentan es que en este nuevo pacto social está la idea de quitarte una cantidad impresionante de derechos, desconocértelos, limitarte totalmente y entregárselos todo al Estado para tener un Estado de corte socialista, en donde lo que reina no es la libertad del individuo, sino el colectivismo. Razones entonces para rechazar. La primera y más importante, el pacto social que se nos ofrece es totalmente antagónico a las libertades y derechos individuales, que es lo que a la postre al individuo le interesa. Pero le hago una pregunta enseguida, dentro de la vereda, un poco de lo que estoy escuchando acá. No podemos decir realmente lo que nos están ofreciendo no nos conviene, porque todavía no está el ofrecimiento. O sea, la verdad es que en la base ahí me hace un poquito de ruido, porque primero debo saber bien qué es lo que se nos está ofreciendo. Aquí también nosotros, como para tener constitución en la que ya existe,
también se entregaron estos derechos sociales. Entonces, no sé si son tan buenos o tan malos también. Entonces, por eso, si el primer motivo es de la oferta del pacto social nuevo, no nos conviene, quedo como con dudas, porque la verdad es que aún no sé qué es lo que nos están ofreciendo. Bueno, la verdad es que si tú quieres mirar elementos objetivos de qué es lo que nos están ofreciendo, hay una muy buena razón para decir no existen elementos objetivos. Porque la verdad es que nadie ha puesto sobre la mesa, oye, este es el texto. Todo Claro, lo contrario, dicen, partamos con una hoja en blanco. Eso es lo que tú me estás diciendo. Refiero. No existe un A eso me elemento refiero. como para poder cuestionar. Tú me puedes decir entonces, Edgardo, lo que te estoy tratando de decir, a ver si te entiendo bien. Tú me dices la oferta es peligrosa porque, claro. porque te desconocen los derechos individuales. El problema está que esa oferta no la conocemos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Estudiaste adivinación, compadre? Que estés Tal cual. Me entendió la pregunta perfectamente. No, obviamente, si ese es el negocio, a eso me dedico, a entender las preguntas de los otros. ¿Ya? Entonces, oye, primera persona que me entiende mi pregunta, muchas gracias. Ponte a llorar. Afortunadamente, oiga, pero una hermenéutica innata. Te respondo, mira, nosotros tenemos que considerar, cuando no tenemos los elementos objetivos de juicio, tenemos que considerar las evidencias. ¿Ya? Mira, imagínate tú que en un caso de homicidio, nosotros decimos, oye, ¿alguien vio a quién mató? No, nadie. Entonces no tenemos ningún elemento objetivo. Entonces, no sé, el gallo se murió, pero no podemos juiciar a nadie porque no, se genera una investigación y entonces empiezan a buscar evidencias, elementos que te vayan dibujando. La evidencia dice que no es buena la oferta, entonces. Eso es lo que me quieren decir. La evidencia va indicando que quienes impulsan la nueva constitución están tras todos estos eventos de carácter, a lo menos delictual, que hemos visto nosotros, y nocivos para el individuo. Por ejemplo, por dar un ejemplo, quienes impulsan la nueva constitución es toda el ala izquierda del Congreso, que es como harta, ¿ya? Son los mismos que impulsan el aborto, son los mismos que impulsan, ¿ya? La defensa de las minorías, cosa que yo no estoy en desacuerdo con defender las minorías. Lo que estoy en desacuerdo con imponer los requerimientos de la minoría a la mayoría, porque esa cuestión no es democracia en ninguna parte del mundo, por lo menos de este mundo. A lo mejor en otra galaxia pudiera ser, pero imponer los requerimientos de una minoría por sobre la mayoría, te puedo asegurar que si revisa la democracia desde el siglo V antes de Cristo en adelante, revisa de los griegos y no te vayas a encontrar con una igualdad de esa naturaleza. Por lo tanto, hay que revisar las evidencias, hay que revisar los antecedentes, quienes impulsan, y vamos a llegar a las conclusiones a las que yo he arribado. Le hice corta nomás, no te mostré todo el proceso. Está bien. No, está bien, súper. Se agradece. Héctor, ¿tú estabas preguntando algo? Sí, tengo unas dudas respecto, ¿no es cierto?, al tema del pacto social. Pacto social o contrato. O contrato social, ¿no es cierto? Claro, y es evidente, ¿no es cierto? Yo no soy civilista, pero evidentemente todo contrato genera tanto derechos como obligaciones. Eso es un hecho, ¿ya? Todo contrato. Es de la esencia de un contrato. Entonces, la explicación, ¿no es cierto?, que dio acá don Edgardo fue bastante clara en respecto de qué es lo que era un pacto o un contrato social. Es decir, el soberano, que es el pueblo, le entrega el poder a una persona para que esta persona lo administre, pero no lo administra a su antojo, sino que tiene que cumplir ciertas partes del contrato. Entonces el pueblo le dice, yo te entrego el poder a ti, pero como todo contrato tiene una obligación correlativa. Y por ejemplo, el Estado se obliga, y las obligaciones del Estado están en el 19 de la Constitución, ahí están las obligaciones, porque dice el Estado asegura, o la Constitución asegura a todas las personas. Es la obligación del Estado. Y dentro de esas obligaciones, ¿no es cierto?, el Estado se encarga de asegurar el acceso a la salud, el acceso a la educación, se obliga a que todos tenemos que vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿no es cierto?, y etcétera. Son 26 números que están ahí, son muchos dentro de ellos. Derecho a propiedad, igualdad ante la ley, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando el Estado incumple su parte del contrato?
¿Qué pasa cuando no todas las personas tienen acceso a la educación? ¿Qué pasa cuando las personas no tienen acceso al agua potable, como ocurre en lugares de la Araucanía, por ejemplo, donde están ustedes? Igual soy temuquense, solamente que ahora estoy viviendo en Calama hace unos años. ¿Qué ocurre cuando el Estado no cumple su parte del contrato? Esa es la primera pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted como abogado? Que yo no me dedico al derecho civil, por eso se lo pregunto. ¿Qué hace usted cuando alguien no cumple su parte del contrato? ¿Qué remedios legales hay? Esa es la primera, esa es la primera pregunta que tiene que ver respecto al contrato social. ¿Ya? ¿Qué remedios propongo? Y lo otro, ¿qué dice usted con respecto a lo que señala el actual artículo 135 de nuestra Constitución? Que dice, objetivamente, muy prescriptivamente, ni siquiera da lugar a dudas, porque ahí se consagra el poder constituyente derivado, y dice, los constituyentes tendrán que respetar, ¿no es cierto?, el carácter de República de Chile. Tendrán que respetar, ¿no es cierto?, el Estado democrático. Tendrán que respetar las resoluciones de los tribunales de justicia que estén firmes y ejecutoriadas. Y además tendrán que respetar todos los tratados internacionales que Chile ha firmado, ha suscrito y se encuentren vigentes. Ni siquiera lo traduce a derechos humanos, sino que muy sabiamente lo dejaron amplio, porque Chile ha firmado muchos tratados, sobre todo en materia económica, limítrofe, etc. Si es una cuestión de texto, texto, los constitucionalistas, los convencionales, se lo pueden bypassear, así decir, ¿sabes qué? No lo voy a tomar en cuenta. O realmente, digámoslo, ¿cierto? Evidentemente esto no parte de la nada, sino que le fijaron el marco regulatorio. ¿Qué pasa con ese artículo 135? Es una garantía, ¿sí o no? Es interesante hacer mención al artículo 135, como también es interesante hacer mención al artículo 19. Pero todo eso se va al tarro a la basura cuando dicen que van a partir con una hoja en blanco. El partir con una hoja en blanco... Es que la pregunta no... Dejaron esa garantía, sí. Yo he escuchado perfectamente que dejaron esa garantía. Bueno, pero cuando se forma la constituyente, recordemos que la constituyente lo que pretende es partir de cero. ¿Qué garantía tengo yo que es la primero que van a hacer? Así como cuando pasan un juicio arbitral, lo primero que hace en un juicio de partición, el juez se coloca sus honorarios, ¿ya? ¿Qué garantía tengo yo que lo primero que va a hacer la constituyente, por mayoría, por supuesto, es decir, señores, nosotros partimos de cero? Oye, pero ¿qué pasaba con lo que nos obligaba a respetar ciertos parámetros? No, partimos de cero. Hoy día nadie nos puede garantizar que no van a borrar inmediatamente esa norma. Me encantaría a mí decir, oye, esta norma... Eso se podría... ¿La constituyente podría borrar así con el codo lo que escribió con la mano de un paraguaso? No es la primera vez que lo haría. Las constituyentes en casi todos los países han hecho eso, han partido de cero. Y parten de cero. Y vuelvo a insistir, no tenemos ninguna garantía. ¿Quién reclama? ¿Con qué? Claro. Tú me acabas de decir, ¿qué herramienta tengo cuando, por ejemplo, el Estado no me cumple la Araucanía con el tema del agua? ¿Ya? Bueno, en este momento tenemos herramientas jurídicas. Si eso lo llevamos al derecho civil, si alguien no me cumple, evidentemente yo tomaré la herramienta para hacer cumplir lo pactado. Si todavía me conviene el contrato. Entonces tomo la herramienta jurídica para exigir el cumplimiento de la obligación. Si no me conviene el contrato, busco la forma de terminar con ese contrato. ¿Verdad? Lo que están diciendo los que impulsan una nueva constitución, están diciendo, no nos conviene el contrato. Eso es lo que están diciendo. Y resulta que la mayoría de este país dice, en realidad yo lo que necesito es que me solucionen el tema del agua. No estoy diciendo que me cambien el contrato, estoy diciendo cúmplame con el tema del agua. Ahora, el tema del agua en la Araucanía tiene que ver con la falta de agua en los acuíferos. No tiene que ver con incumplimiento por parte del Estado. Ojo con eso. Es un tema de la naturaleza. No estoy tan de acuerdo. Perdón que lo interrumpa ahí porque... por ejemplo, yo vivo en Calama, en una zona minera, el agua es escasa acá, y el agua se la tienen las mineras a concesiones infinitas, ¿no es cierto?, de los diversos grupos económicos, y es de ellos. Pero evidentemente yo como sociedad, si veo que no me responden, y no estoy hablando solo del agua, estoy hablando de una infinidad. Yo vivo ustedes en Temuco tienen la ciudad más saturada, entiendo, medioambiental de toda América, ¿es así o no? Así es. Más saturada.
Sí, probablemente. Entonces, a mí el Estado, por ejemplo, el Estado no está cumpliendo el 19 número 8 de la Constitución, porque me está asegurando que yo voy a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y lo mismo pasa acá en Calama. Nosotros tenemos Codelco a 10 kilómetros, Chuquicamata lo tenemos ahí a 15 kilómetros, otras mineras que están a 5 kilómetros de la ciudad. Estamos contaminados y saturados por todas partes. Entonces, si no se cumple, el Estado no cumple, porque el Estado no ha cumplido. No es el gobierno de turno, es el Estado, ¿no es cierto?, que no ha cumplido respecto de esa obligación que yo como soberano le digo, te doy el poder para que me gobiernes, pero tú no estás cumpliendo tu parte. Entonces, ¿qué hago? Exijo el cumplimiento, ¿y qué pasa si no lo sigue cumpliendo? Pido la resolución, pues, inmediatamente. Eso es lo que se hace. Y esa es la idea del pacto social, ¿no es cierto?, que viene de allá del siglo XVI. Bueno, entonces tú dices que hay que cambiar en ese caso, no me cumple con el 19 número 8, entonces, bueno, yo si acciono contra el Estado y el Estado no me cumple, en realidad las demandas contra el Estado, el único problema que tienen es con delato alcance. Tiene que estar 10 años litigando. Si tiene las espaldas para eso, litigas, y si le gana el Estado, tiene que cumplir. ¿Ya? No es el caso de que no cumpla. Tú sabes perfectamente que cuando le ganas al Estado, el Estado tiene que cumplir. Así es sencillo. Ahora, ¿qué garantía tengo yo al revés de que este Estado no me cumple? Bueno, cambio el contrato social. ¿Qué garantía tienes tú que con un contrato colectivista, ya está la evidencia de que va a ser un contrato colectivista de tipo socialista, le va a poder exigir algo al Estado? ¿Cuándo un individuo en un Estado socialista le ha podido exigir algo al Estado? ¿Cuándo? Nunca, jamás. Porque el individuo no existe. Existe el Estado y el Estado es así sencillo. Es que lo que pasa es que nosotros en Chile, desde el retorno de la democracia, ¿no es cierto?, desde don Patricio Elwin, que fue amigo del Yoyo, tengo la foto con él, una buena conversación. Hemos tenido gobiernos de centro izquierda y particularmente del 2000 en adelante, con don Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, de socialistas. Y es más, claro, y es más, todos los empresarios de Chile señalan que donde el país más creció y donde ellos se hicieron más ricos fue curiosamente con un gobierno socialista. Entonces creo que pintar lo que voy yo, hacer una caricatura política, ¿no es cierto?, de que si es socialista o es... Yo podría decir la misma caricatura que si está la UDI estamos todos fregados. No, porque si está la UDI, que es de derecha, ¿no es cierto?, me va a dar muchas libertades, pero me va a cobrar hasta el aire en el servicentro. Estoy diciendo que necesariamente entonces, Héctor, lo que hemos tenido han sido gobiernos socialistas. Lo que busca los impulsores de la nueva constitución no es un gobierno socialista, es un Estado socialista. Y sabes perfectamente que las diferencias son siderales. No es generar una caricatura, es cuestión de que mires el Estado socialista, colectivista que tiene Cuba, que tiene Venezuela, y revisa los distintos parámetros y te vas a dar cuenta de que lo que estoy hablando es que Cuba es una dictadura, pues eso ni siquiera alcanza son otras, son es una dictadura. Sí. Y ojo, que respecto a Venezuela, un dato importante. Que sigue defendiendo justamente los mismos individuos que están impulsando el cambio constitucional. Pues. Entonces, yo digo, lo de Venezuela es un dato importante. Venezuela, por ejemplo, necesitaba 131, en su asamblea constituyente, 131 convencionales. La derecha de Venezuela, podríamos decir, o el centro de Venezuela, hizo siempre campaña porque no quería nueva constitución. Y se restó del proceso político. Y solamente se metió al proceso político después de decir no queremos, y lo que ocurrió fue que el gobierno de Chávez, en esa oportunidad, en el año 99, de los 131 convencionales, tuvo 126. Tuvo la totalidad. Entonces, la Asamblea Constituyente venezolana arrojó plenos poderes. Si tenía todos los quórum habido y para haber para hacer y deshacer. Entonces, la pregunta que yo me hago, y le hago a usted, ¿qué pasaría? ¿Ya? Yo voy por el rechazo, ¿cierto? Vamos por el rechazo. Pero resulta que podría ser, en la hipótesis de que gane la prueba en octubre, puede ser que no. Hay que ponerse en toda la hipótesis. Claro, hay que ponerse en la hipótesis, gana la prueba. Y después decimos, no, vamos a meternos a los convencionales. Y nos pasa el ejemplo, por ejemplo, de Venezuela. Dijeron, pero ¿cómo vamos a votar por ellos si no querían nada? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros allí accionar y que no nos pase lo de Venezuela? Porque esos son datos
son datos objetivos. Si la oposición se hubiera puesto, hubiera hecho los frenos y contrapesos necesarios, pero como no quiso, obviamente Chávez hizo lo que hizo y deshizo. Yo creo que acá es distinto. Acá el escenario es distinto, porque yo tengo en este minuto la posibilidad de evitar que el país se vaya a la basura y tengo que tratar de hacerlo con el rechazo. Si la mayoría de los chilenos decide la opción de cambiar la Constitución pensando en que tienen la posibilidad de intervenir y de influir en escribir una nueva Constitución, que es otra oferta que le han hecho. Le han vendido la pomada de que el pueblo va a poder escribir la Constitución. Eso también es mentira. No, ¿Quién va a poder escribir la Constitución? Fundamentalmente van a ser los partidos políticos. ¿Y ustedes han visto la cantidad de partidos políticos de izquierda que hay? ¿Y han visto la cantidad de partidos políticos en formación de izquierda que hay? Son caletas. Hay más o menos 12 partidos políticos de izquierda, de la izquierda, desde el comunismo hasta llegar a, yo te diría, hasta Evópolis, porque progresista, también es de izquierda. Progresista. Oye, Edgardo. Así fuerte. Pero mira, y luego hay como 14 partidos de formación, todos de izquierda. Entonces, el pueblo, y la izquierda, ¿cuánto representa en este país? El 7%. ¿El pueblo va a escribir la Constitución? No, señor. Cierto grupo minoritario que va a imponer un... Que si no nos involucramos, lo van a escribir ellos. Ese es el punto. Nadie está diciendo que no nos involucremos. Nadie está diciendo. Ese es el punto. Yo te quería llevar allá. Yo estoy diciendo, tenemos dos posibilidades. La primera es ir y evitar esta hecatombe. Ir y rechazar. Pero sigamos aquí. Cambiémonos un poquito. Tomamos la otra opción y participamos. Yo no me estoy restando, para nada. Para nada. Rodrigo, tu pregunta. Sepa dónde va. Sí, porque yo igual tengo varias hipótesis en relación a esto. Yo entiendo el espíritu de sospecha con el que tal vez el Edgardo también tiene su opción, ¿no es cierto? A lo que yo iría ahora, a ver, si nosotros hoy día tenemos, a ver, las guerras se ganan con estrategia, eso es un hecho. Hoy día, la semana pasada tuvimos el tema del señor de la ley de pesca, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se llama el hombre ese? el de la ley de pesca, yo pensé que se llamaba ley de pesca. Entonces, el golazo que se pegó. Entonces, Longueira dice, bueno, curiosamente hoy día se da vuelta la chaqueta, dice, y yo voy por el apruebo. Y todos entendemos que al final de este cuento es una cuestión estratégica, ¿no? Una cuestión de que en realidad él va por el apruebo porque sabe que todas las encuestas dicen que el apruebo va a ganar, pero él también quiere tener sintonía a la hora de ir a la postulación, ¿no es cierto? De ir a una constituyente. En ese caso, es evidente que hay un pueblo cristiano que tiene ambiciones políticas, ¿no es cierto, Eduardo? Que tiene legítimas ambiciones políticas y muchos de nosotros hemos apoyado a muchos candidatos cristianos evangélicos. ¿No es esto un autogol, a tu punto de ver, Edgardo, de decir hoy día vamos, rechazamos y después en unos meses más nosotros vote por nosotros vamos a estar allí? ¿No sería bueno hoy cambiar la estrategia o te la sigues jugando nomás y vas con tu plan o tienes un plan para esto, ir moviendo las piezas de acuerdo a la contingencia? ¿Cómo lo ves eso? Es muy sencillo. La verdad que tu respuesta es lo suficientemente enredada como para que nadie la entienda. Pero créame que te la voy a hacer mucho más fácil la respuesta. No es pegarse un tiro en los pies o en autogol, nada de eso. Lo que hizo Longueira fue pegarse un tiro. Yo lo vi, lo escuché y de verdad, de primera me molesté, después ya me preocupé y ya terminé pidiendo la oración por este gallo. O sea, ¿para dónde va este tipo? Hay que pedir la oración por este tipo. Mira, pero afirme rechazar, evitar que nos hagan bolsa en nuestro país. Eso es, así de sencillo. Pero en el evento en que la inmadurez, la incapacidad de visualizar lo que está detrás de esto, en el evento en que el apruebo gane, te insisto, se viene la debacle para nuestro país, teniendo presente quiénes van a trabajar. ¿Ah? Ojo, con esto no estoy diciendo que yo y toda la gente que está conmigo le tiene miedo a la participación o le tiene miedo a la democracia. Oye, les digo algo, ¿eh? Esto va a salir acá. De aquí no sale, tranquilo. No me ha preguntado nadie a mí, Edgardo, tú estarías
¿A ti te parece que en algún momento nosotros debiéramos escribir una nueva constitución? Tú como cristiano, ¿tú crees que debiéramos escribir una nueva constitución? Pero por supuesto que sí, po. Nadie me preguntó eso. Todavía no llegamos a esa pregunta, conmigo. Estoy hablando de este plebiscito, de esta imposición pseudo-democrática, porque hay democracia cuando nosotros tenemos la regla de juego y vamos voluntariamente, pero aquí nadie va a ir voluntariamente. Hoy estamos en plena época de COVID, no podemos ni siquiera juntarnos con más de 5 personas para el 18, pero resulta que para el 25 de octubre pueden haber cientos de miles en la calle. Esta es una cuestión y realmente es un atentado a la inteligencia. Y que lo sigan impulsando, esta cuestión no tiene patas ni orejas. Bueno, es un plebiscito impuesto, perdón. Edgardo, mira, yo voy con el rechazo, porque sé que con el apruebo destruyen el país. Pero ante el evento que gane el apruebo, no me voy a quedar sentado en la casa y decir, chuta, qué pena que lata a toda esta gente, que bueno, que asuman, no, señor. Voy y vamos a participar, a como dé lugar, buscar la instancia. ¿Para qué? Para tratar nuevamente de salvar nuestro país. Que eso es lo que estamos tratando. Edgardo, tú la dejaste picando. ¿Tú en otro contexto, tú harías otra constitución? Sí, perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Porque te voy a decir ¿por qué? ¿Y qué le cambiarías a la constitución? ¿Y mira, por qué? Espera un poquito. Todavía no me responda, por favor. Quiero presentar algunos comentarios que han aparecido hace rato, así que por favor, Samuel, si es que me puedes ayudar ahí. Dice Otilia Quiroz, dice, me gustó el término estallido antisocial, me gustó el término de antisocial, el estallido. Cuando el acceso depende del dinero que se tiene en el bolsillo, se vuelve injusticia. Evelyn comenta, los derechos de agua a perpetuidad son una injusticia gigantesca. Repite el comentario de Evelyn. Luis Camilo, sí, hay que participar. Exacto. Dice, con respecto a participar en el plebiscito. Así es, dice Evelyn, retraerse es lo peor. Restarse es lo peor. Claro. Restarse es lo peor. Si gana el apruebo, obvio que debemos participar en el proceso constituyente, dice María Cristina Navarro. Otilia Quiroz, tengo 60 años y no sé mucho de política, pero la forma en que se ha manifestado el desacuerdo me hace pensar que lo mejor es el rechazo. Bien. Son algunos comentarios que están. Yo quería tirar esos comentarios para que también vayamos entrando en yo tengo acá conversa con la gente que tenemos ahí al otro lado. Ya, ¿qué pasa allá? En Calama, ¿qué pasa? No, la de Rodrigo. La de Rodrigo dice, Carlos Cortés, imagino que está en tu grupo, Rodrigo, por tu Facebook. Sí, necesitamos una nueva constitución política de la República que contenga maneras democráticas de canalizar las energías de cambios sociales, cuando las instituciones estatales resultan indiferentes a los problemas y necesidades sociales, como por ejemplo, debería existir una iniciativa social de proyectos de ley, es decir, que cuando el Congreso no tenga respuesta, en vez de estallar en violencia, la misma ciudadanía podría reunir, firmar y con apoyo ciudadano y presentar el proyecto de ley y así obligar a legislar al Congreso sobre esas materias que son realmente importantes para la ciudadanía y de esta manera evitar que estalle la violencia nuevamente. Continúa el mismo Carlos Cortés, dice una constitución política de la República que debe ser manifestación de la libertad de los ciudadanos de darse a sí mismos las leyes que gobiernan sus vidas. Pero tenemos una constitución que es expresión hecha por una junta militar de 5 personas y una ciudadanía sin libertad de expresión, silenciada y amenazada. No hay hoja en blanco, dice Carlos. Es una falacia repetir eso. Ya se definieron reglas que debe respetar el órgano que hará una nueva constitución política de la República, en las que se encuentra el respeto de los tratados internacionales, entre los que se encuentra, es decir, que no se parte de cero, hay un piso, no se puede retroceder en el reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas. Entonces, era bien largo el comentario. Me parece súper interesante los comentarios. A mí, en vez de generarme tranquilidad, que se coloque como requisito el respeto a los tratados internacionales debidamente vigentes, ¿cierto? Existentes, a mí me genera una tremenda preocupación, porque si hay algo que ha estado en peligro en estos últimos 10 años ha sido la soberanía de Chile. Si ustedes revisan y se pegan la vuelta por el Congreso, en el Congreso se está legislando
tangencialmente con la legislación chilena. Se está legislando fundamentalmente a punta de la exigibilidad de los tratados internacionales, de lo que dicen los organismos internacionales, en materia, en todo material, en materia valórica, en materia de familia, en materia de concepción ideológica. No, olvídate, es un desastre. Los tratados internacionales son los que se están imponiendo por sobre la soberanía de Chile. Por darte un dato, todo lo que tiene que ver con la conceptualización de la violencia tiene que mirarse de acuerdo a los tratados internacionales. Y la violencia, para que ustedes sepan, la violencia contra la mujer, en su definición incorporan las diferencias que han existido entre el hombre y la mujer por la incorporación de los roles. ¿Ya? Entonces, fíjese que por ejemplo, en el concepto de violencia contra la mujer está incorporado como parte de la violencia la existencia de los roles entre el hombre y la mujer históricamente aceptados. Por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, tengo que decirles que en el concepto de violencia, tú y yo somos, por esencia, tipos violentos. Por esencia, somos gérmenes de violencia contra la mujer, aunque nunca le hayamos mirado feo a una mujer. ¿Te fijáis? Entonces, cuestiones como esas, ¿de dónde salen? ¿De nuestra legislación? No, para nada, de los tratados internacionales. ¿Para qué le digo la autonomía progresiva? Que está afectando a nuestros niños. Tratados internacionales. Por lo tanto, el hecho de que te dejen como seguridad el respeto a los tratados internacionales, sí que te hace un tiro, pero con una bazooka en los pies. ¿Ya? Claro, es que eso va a depender del valor que cada uno le asigne a los tratados internacionales, y no es desconocido, y es más, inclusive en su último texto el rector Peña, ¿no es cierto?, Carlos Peña, en su libro Pensar el Malestar, también evoca un último capítulo a la cuestión constitucional. Les da como bombo a todos los que destruyeron, etcétera, etcétera. El libro es muy interesante, y al final se remite al tema constitucional y dice, efectivamente, dentro de la sociología moderna, ¿no es cierto?, dentro de cómo las sociedades evolucionan y cómo son las constituciones, siguiendo quizá un poquito a Karl Lewins, ¿no es cierto?, el alemán, el padre del constitucionalismo contemporáneo, señala que todas las constituciones a lo menos tienen que gozar de 3 legitimidades. Y esa una es la legitimidad jurídica, que la nuestra la tiene por donde la miremos, porque le ha dado estabilidad jurídica, seguridad jurídica nacional e internacional a nuestro país. Pero eso no está en tela de juicio, pero donde quizás se tiene que poner el ojo, dice, es cuando una constitución pierde legitimidad social o sociológica, y cuando además pierde legitimidad moral. Y además, citando, ¿no es cierto?, ahí mismo a Lewins, anterior a él, ¿no es cierto?, Ferdinand de Lassalle, también un politólogo alemán, señaló efectivamente que las constituciones tienen una definición súper compleja, pero la resumen los que interpretan a Lassalle, porque era bastante enredado, dicen que las constituciones son trajes a la medida de la sociedad. Del escenario político esperante, del momento social esperante, claro. Y son trajes políticos, no trajes políticos, son trajes a la medida. ¿Sí? ¿Qué ocurre con nuestra Constitución, que tiene más de 278 modificaciones, que ha sido cercenada por todas partes? ¿Sí? Pero curiosamente, ¿no es cierto?, esas cercenaciones son para quitar, como muy bien lo dicen tanto políticos de izquierda, constitucionalistas, perdón, de izquierda y de derecha, que eran para quitar los enclaves de la dictadura, que esos fueron los que se fueron cambiando, los consejos de defensa, los senadores designados. Esa historia no la cuentan cuando dicen que es lo que se cambió. O sea, no, ya no van a haber más senadores vitalicios, tampoco las Fuerzas Armadas ahora van a estar sujetas al poder civil, y no como era anteriormente. Entonces, todas esas modificaciones ha sufrido, pero ninguna sustancial respecto de las obligaciones del Estado con el ciudadano en el 19. Esas nos han tocado. A lo más se incluyó el 19 número 8, pero que a lo más es pareciera ser que un saludo a la bandera con los niveles de contaminación que tenemos nosotros, sí, claro. En alguos países, parte de nuestro país. Y para terminar la pregunta, o la intervención, el mismo padre del constitucionalismo dice, sí, efectivamente uno puede hablar de 3 tipos de constituciones que rigen. Son las normativas, las nominales y las meramente semánticas. Son las normativas las que cumple tanto lo que dice el texto con lo que promete. Es decir, la gente vive lo que el texto le está prometiendo. Cumple un 100%. Las nominativas son que el texto es bueno, es seguro,
pero no cumple con las expectativas sociales. Entonces dice, ¿qué es lo que hay que hacer? El Estado tiene que mejorar sus condiciones para que la sociedad, ¿no es cierto?, se adapte a esas normas tan buenas que tiene el Estado. Y la tercera, que son las meramente semánticas, que seguramente son las que tú señalas, respecto de Cuba, China, ¿no es cierto?, Venezuela, que son meramente de papel. O sea, dicen que respetan la libertad de culto, pero no la respetan. Dicen que respetan una libertad, pero no la respetan. Entonces, ¿en qué escenario nos encontramos nosotros? Nuestra Constitución ha dado el ancho, es una meramente nominal, es una normativa, no, semántica no es, porque eso ya sería una aberración decirlo, ¿no? Sería poco intelectual decirlo inclusive, pero no, sí, hay que ser honesto, Entonces, en ese escenario, en tu comentario te respondiste al principio. Es, bajo la clasificación que señala, es normativa porque evidentemente no solamente consagra un listado de derechos en el artículo 19, sino que consagra herramientas para poder garantizarla. Y esa es la gran diferencia de esta Constitución con otras, ¿ya? Pero no, porque se está regulando, por ejemplo, los abusos de la ISAPRE por la vía jurisdiccional y debiese hacerse por la vía legal. Pero le estamos tirando a los tribunales una solución constitucional, cuando debiera ser una solución de rango constitucional, porque está consagrado en la Constitución. Y nosotros vamos vía recurso de protección para que eventualmente el derecho que a mí se me está diciendo que no me pueden vulnerar, se está vulnerando. Bueno, entonces pero siempre no me respondo. Mi constitución es buena. Es más, la respeto y podría decir que le agarré hasta amor porque mi profesor de Derecho Constitucional y Político, su profesor fue Ortúzar, el que estuvo ahí en la Comisión Constituyente. Sí, claro, de hecho lleva su nombre. No me pudieron impregnar más amor por la Constitución. Entonces, pero hay cuestiones que son objetivas. Y que uno no las puede pasar por alto tampoco. Si no ha dado el ancho. El principal problema que se le adjudica a la Constitución Política de la República, aparte de su falta de legitimidad de origen, que es como el caballito de batalla que le dan, ¿ya? Dicen, no, oye, hagamos una Constitución que emane del pueblo, qué sé yo. Es que el origen igual fue raro, o sea, hay que reconocerlo. No, pero viejo, por favor, viejo. Nadie va a desconocer que existió dictadura y que la Constitución surge de la dictadura. Nadie va a desconocer eso. Y estamos 40 años de la limitación de la Constitución. Es la única dictadura que terminó sin un balazo. Entregó en la forma que se estableció en la propia Constitución, vilipendiada, decir basta, pero se entregó tal y como se decía que se iba a entregar. O sea, es curioso. Reconozcamos a lo menos eso. ¿Ya? Pero ahora, es que me causa cuidado eso de que se entregó sin un balazo y los muertos no se fueron gratis. No, perdón. No. Te estoy diciendo cómo termina la dictadura. El país se levanta y le quita el poder a los militares, o los militares elaboran un documento a través de una comisión especial. No, pero estuvimos 16 años, o sea, igual no fue de la noche para la mañana la entrega, no fue fácil. Sí, pero lo que pasa... Pero cuente la verdad, porque por 16 años levantamos... Aquí nadie está mintiendo, estamos conversando. No, sí. Por ejemplo... El país estaba en quiebra, digamos las cosas como son, el país estaba en quiebra, sí. El país había sido expropiado, había sido destruido, ¿ya? Y justamente los militares, esos que siempre dicen solamente... El toque de queda estaba de acuerdo, yo creo que el toque de queda había mucha gente misma de izquierda que estaba a favor del toque de queda, la democracia cristiana lo promovió prácticamente. Mira, pero otra cosa fue el tiempo de la dictadura. No deberíamos mezclarla en la típica conversación. Vamos a lo más actual. Vamos al periodo democrático, el tiempo presente. Los 3, 4, 5, 10 años que llevamos aquí en la Araucanía recibiendo balazos de un grupo extremista que se esconde, se oculta tras la causa mapuche. ¿Ya? Esto está pasando en democracia. Matan a la gente en democracia. Y no son los carabineros, porque han matado a carabineros. Y han matado a gente totalmente inocente. ¿Y quiénes? Grupos armados que están funcionando aquí. Entonces, ¿no te parece que debiéramos nosotros poner también una exigencia en ese sentido? Y tenemos un Instituto de Derechos Humanos que solamente ve derechos humanos en aquellas personas que no usen una ropa
un atuendo verde, porque a la hora que te ponen un uniforme sonaste, ya no eres ser humano, pasaste a ser un extraterrestre. Entonces... No, pero es que, colega, hagamos una precisión, porque la norma del Instituto de Derechos Humanos y quien viola los derechos humanos son los agentes del Estado. Entonces ahí hay una precisión legal nomás, para que si no nos podemos prestar. Entonces tenemos que hacer una modificación legal para determinar que también las personas que usan uniformes son seres humanos y también pueden ser objeto de vulneración de derechos humanos. No parece... No, sí, sí, pero hubo un tiempo que la gente... Sino es quien comete el acto. Es más, en la ley penal, si yo le pego un combo a Rodrigo, le dejo una lesión leve, eso es una falta. Pero si yo a un funcionario le pego y le dejo el mismo moretón, eso es delito. ¿Entiendes? Porque son sistemas o son institutos legislativos diversos. Se protegen bienes jurídicos diferentes. Lo que estoy diciendo es que tú delante pusiste sobre la mesa el incumplimiento de la ley por parte del Estado. ¿Ya? Lo está haciendo. Y incumplimiento, por supuesto que sí. Claro. Entonces cuando tú me dices, oye, los muertos no fueron gratis, sí, pero estamos hablando de dictadura, donde poco y nada le puedes decir a un tipo, ¿a quién se le ocurre entregarle el poder a la gente que se preparó para matar? Bueno, entonces asume las consecuencias. Por eso te digo, es enormemente valorable que entregaran por la vía pacífica cuando tenían todo el poder. Es un error que no hay que volver a cometer. Y nosotros en democracia estamos entregándole a través de un plebiscito que nos impusieron ellos mismos, le estamos entregando todas las facultades para que hagan y deshagan. ¿A ustedes les parece eso muy lógico, muy inteligente? Yo lo encuentro terrible. Yo, por ejemplo, he escuchado a intelectuales de derecha y de izquierda que dicen que la única salida, ojo, mi profesor, lo quiero mucho, doctor en Derecho, decía que la Constitución del 80, la que él ama y me enseñó a amar, cayó en octubre. En la forma, materialmente no, porque está, pero él dijo esta cuestión, se desbandó. Aquí cayó la Constitución, aquí cayó, seamos honestos. Y tanto he escuchado a intelectuales de derecha y de izquierda que están de acuerdo, que decían que la única salida para frenar este pulso social, esa pulsión social, yo prefiero llamarlo pulsión social, ¿ya? Esa pulsión social era darle una vía democrática. Y ¿qué más vía democrática que establecer lo que señala el mismo artículo 5 de la Constitución, que dice que la soberanía reside esencialmente en la nación? ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? ¿Cómo se va a practicar? A través del plebiscito, de elecciones periódicas y por las autoridades que esta misma Constitución establece. Esos son intelectuales de derecha y de izquierda. Dijeron, la única vía de salida que quedaba era una solución democrática. Yo comparto contigo que es una solución democrática, pero que hagámosla democrática, sí. Hagámosla democrática, no bajo imposición. ¿Ah? ¿Han escuchado ustedes a gente de izquierda decir que si no gana el apruebo, se viene un 18 de octubre 2.0? ¿Han escuchado eso? Estamos siendo nosotros eso se ha escuchado. A llegar a un plebiscito. Yo digo, a propósito, la pregunta que quedó en el aire fue, yo dije que eventualmente a mí sí me gustaría hacer un cambio de constitución en su oportunidad. Entonces, ¿se acuerdan que quedó en el aire eso? Sí, yo hace rato que estoy tratando de retomar esa pregunta, pero mis colegas yo voy a decir enseguida. Porque algunos de ustedes van a decir, oye, Gardo, tú no por ningún motivo quieres cambiar la constitución. En este escenario, por ningún motivo. ¿Qué escenario tendría que darse para que yo me abriera y decir, hagamos un cambio de constitución? Un escenario democrático, de verdad, un escenario democrático. El 20% de la población en Chile es cristiano evangélica, ¿ya? Ese 20% de la población no está representada. Las ideas cristiano-evangélicas, ¿ya? No me estoy refiriendo a cristianos que son de derecha o cristianos que son de izquierda. Estoy hablando de cristianos que son cristianos bíblicos, aquellos que levantan ideas desde la Biblia. Bueno, a mí me gustaría que se pudiera generar una constitución en donde el 20% tenga la posibilidad de estar en una constituyente, pero legal. O el 20% de verdad. ¿Se fijáis? ¿Creen ustedes que los señores del otro lado, así como piden cuotas, para todos están pidiendo cuotas, nos darían cuotas de 20% a los evangélicos? ¿Nos darían de verdad para que esta cuestión fuera democrática? ¿De verdad? Porque si es así, de mil amores, vamos nomás, ni un problema. Mire, yo creo que ojalá que no nos den,
porque los evangélicos... Oye, Héctor, deja hablar, pues, loco. Se entusiasmó. Oye, no te calláis más, pues, loco. No, pues, quería leer unos comentarios de tu muro. Yo tengo muchos comentarios acá, tranquilo, pero dejemos a Rodrigo porque muro. hace rato quiere hablar, Rodrigo. Dejémoslo. Agarro el mate y voy a acostar. Oye, yo te iba a decir, Ricardo, aún ya me olvidé lo que iba a decir, ya leí los comentarios. Voy a leer los comentarios de tu muro, Rodrigo. Encima tú los voy a leer desde el Sammy, lee los comentarios. Ya, no, acá mira. Tu muro, está en tu muro. Acá hay una pregunta interesante. Samuel, por favor, ayúdame acá. Qué burro. La de Omar. Sí, ahí está. Omar Fuentelva. Saludos a todos los panelistas, muy buen tema. Una pregunta para nuestro hermano Edgardo. ¿Qué piensa usted de aquellos grupos evangélicos como la Iglesia Metodista que apoya el cambio de la Constitución, el apruebo, y que están dando charlas a los jóvenes para... ¿Se corta? David. Sigue, tranquilo. Sí. Esperamos un poquito. Mira, se le quedó ahí. Ahí sigue. Sí, ¿La viste? Sí, ¿La viste? Dice, ¿qué piensa usted? Repite lo mismo. Dice, ¿qué piensa usted de aquellos grupos evangélicos que, como la Iglesia Metodista, que apoyan el cambio de Constitución, el apruebo, y que están llamando a los jóvenes a votar a favor? Buena pregunta del pastor. La metodista episcopal. Sí, la metodista episcopal. Sí. Metodista, dice. Pero es que esto no es un tema de... Esto no es un tema de... Dale. Después se lo contesto. Pero siga leyendo el otro. Dale. Ya. O léelos tú, los veo, ¿no? No, dale tú nomás. Impresionante, impresionante. Ustedes tienen el insólito privilegio de conversar, Carlos Cortés Leñam, nuevamente. Ustedes tienen el insólito privilegio de conversar con la única persona que parece se opone al Tratado contra la Violencia de la Mujer. Tratado que sin duda significa un progreso en el respeto de la mujer que por años ha sido, me imagino yo, objeto de violencia, sometimiento a roles que la tratan como un ciudadano en segunda categoría, y ha promovido una libertad de trato en el trabajo, la familia y en todas las áreas de la vida. En la Constitución Política de la República no existe un derecho a la salud, existe la libertad de elegir un sistema público y privado, lo cual es irrisorio, porque en realidad si no se tiene un holgado piso económico, no se puede elegir entre un sistema público y privado. Lo mismo sucede con la seguridad social y la educación. Es Carlos Cortés Leñam. Yo no lo ubico a él. Seguramente amigo tuyo, Rodrigo, está en tu muro. Sí, lo estáis leyendo en el muro de Rodrigo, de él. Sí, Carlos está haciendo alusión a un comentario que hizo la pasada Edgardo cuando habló estaba hablando en el contexto de los derechos internacionales que hemos suscrito, y cómo hoy día el Estado gobierna en base a conceptos que vienen de afuera que a los propios, y ahí usó como un ejemplo acerca de la mujer. Tal vez sería bueno una revancha ahí, Edgardo. ¿Qué es lo que quisiste decir en eso? Yo primero quiero agradecer y saludar a Carlos, porque el comentario lo entiendo perfectamente y agradezco la deferencia que tiene y el buen trato. Habla muy bien bien de él. Y qué bueno de poder discrepar, porque eso es parte de la democracia. Ahora, decirle a Carlos que no soy el único que piensa así respecto del proyecto de ley no me recuerdo el nombre, pero por el derecho de la mujer a vivir en un clima sin violencia, algo así, ¿ya? Obviamente que ninguno de nosotros, incluyendo el que habla, no va a querer que exista violencia contra la mujer. Lo que yo estaba diciendo es que el concepto de violencia que está en el artículo 2 de ese proyecto de ley, si no me equivoco, yo lo estuve revisando en 2018, que estuve ahí haciendo una asesoría en el Congreso, a mí realmente me impactó que en el concepto de violencia, ¿ya? Ustedes captan lo que es un concepto. O sea, ¿qué se entiende por violencia? Violencia es la que ejerce el hombre sobre la mujer. Oye, viejo, ¿y qué pasa si una mujer ejerce violencia sobre otra mujer? No, eso no es violencia. Eso fue un malentendido, qué sé yo. La violencia solamente la ejerce un hombre contra la mujer. ¿Eso le parece justo?
No, por supuesto que no es justo. Violencia es violencia. Violencia son acciones o omisiones tendientes a afectar la integridad física o psíquica de una persona, sea esta hombre o mujer, ¿ya? Y venga de donde venga. Entonces, lo insólito es el concepto, y en el concepto se asocia a la diferencia de roles que históricamente ha existido, y ahí un poquito lo recoge Carlos, al decir, históricamente, y él da por sentado que históricamente siempre el hombre ha castigado a la mujer, el hombre ha sido violento contra la mujer. Yo digo que no. Mi postura es cristiana. Yo me he encontrado con muchas mujeres que me han dicho, ¿sabes qué? La Biblia, hermano, lo siento mucho, pero la Biblia yo la encuentro machista. Y yo respeto que tú la encuentres machista, yo respeto eso, pero tengo que llevarte una saludable hermenéutica para demostrarte que la Biblia no es machista. Lo que pasa es que hay algunos hombres que son frescos, perdóname la expresión coloquial, son patúos, porque utilizan una pésima hermenéutica para entender que ellos están por sobre la mujer. Esta cuestión nunca ha sido de asidero bíblico. Claro. Lo que la Biblia tiene que hay un orden de roles. Entonces no confundamos. No es que uno esté de acuerdo con la violencia ni hacia la mujer, ni hacia los niños, ni hacia nadie. Por supuesto que no. Es un respeto mutuo. Una postura cristiana tiene que ser de respeto mutuo, incluso a los que no piensan como nosotros, con mayor razón. Así es. Quiero comentar algo que puso aquí el Pato. Pato Teno nos pone, la banda de los pulentos. ¿Va por el apruebo o por el rechazo? Nos está colocando ahí con el... ¿Ah? Oye, Pato, hoy día yo voy por el apruebo. En el otro programa voy por el rechazo. Sí, ¿ya? Para que quede claro. Y después viene el obispo, se van a arrepentir. Ahí se arrepienten. Así vamos a estar. El obispo ora por ustedes y ahí bueno, lo sana para que no se quede arreglado. Oye, yo sé que he hablado más de lo normal. Ya normalmente no hablo tanto. Pero es para dar la respuesta a nuestro auditor Carlos, ¿cierto? Que yo no sé, yo conozco la Convención Belén du Pará del año 98, que es contra la violencia de la mujer, en la cual se basa la ley 20.066, que es nuestra actual ley de violencia intrafamiliar. ¿Ya? Esas son las leyes vigentes hoy. ¿Ya? Y la Convención Belén du Pará define lo que es violencia contra la mujer, para que no quede ese punto en el aire y que, ojo, pestaña y ceja, Carlos tiene razón, porque tampoco se trata el tema de roles. Dice, para efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que le cause la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. ¿Ya? Ahí no hay un tema de roles. Después dice, se entiende violencia psicológica, género, etcétera, etcétera. Eso es lo vigente hoy. Bueno, hoy. Entonces, yo comparto contigo que eso es lo vigente hoy, pero la verdad es que tú desconoces el proyecto que se está tramitando y que va muy avanzado y que cambia totalmente lo que tú acabas de leer. Si yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú lees, y de hecho así nos defenderíamos como abogados, pero lo que te estoy diciendo es que se está tramitando, y adivina quién impulsa todo esto. Te puedo decir los nombres de las diputadas, ¿ah? Que le gusta vestir pañuelos verdes, ¿ya? Mujeres encima, chuta. No, por supuesto, por una bancada de mujer. Y nuestra gente es de tan poca convicción que a la hora de la defensa de la mujer, adivina quién apareció ahí, pues. Nuestra diputada cristiana. ¿Ah? Por lo menos una foto. Entonces, por favor, no está entendiendo nada. Ahora, convengamos en que en la mayoría de discusiones, esto se tramitó en la Comisión de Familia, a propósito, ¿eh? De Familia. Y ahí estábamos realmente anonadados viendo cómo estaban avanzando en un proyecto que es totalmente nocivo para el concepto de hombre. Entonces, si ustedes se fijan, lo mismo el proyecto de la ESI, ¿ya? Y el proyecto el sistema de garantía de la niñez, lo que está creando es un conjunto de derechos para los niños, niñas y adolescentes, que los confronta y le quita derechos a los padres y los confronta con los padres. Que vamos a tener entonces una guerra al interior del hogar, disociación de la familia. Eso es lo que busca justamente estas corrientes de pensamiento progresistas, feministas, abortistas, en definitiva humanistas, y que están tras el apruebo. Evidencias, queridos amigos, evidencias que indican para dónde va la mano. Edgardo, mira, delante yo te hicimos una pregunta que no la respondiste. Si tú estuvieras en otro escenario, tú hubieses aprobado una nueva constitución. ¿Tú sientes en esta pasada que te pusieron la pistola al pecho y por eso estás obligado a aprobar? Lo dijiste así bien implícitamente claro. En relación a todo lo que ha pasado.
¿Qué le cambiarías tú realmente a la Constitución? Si estuviéramos en otro escenario, fantasiemos un rato, ¿qué elementos le quitarías ahí a esa Constitución que actualmente nos rige? Se van a reír. Dos modificaciones. Ustedes van a decir, oh, pero Gardo, pero esta cuestión es solamente nuestra. Sí, pero sí. Para empezar, yo elevaría al rango constitucional el concepto de matrimonio del artículo 102 del Código Civil, lo elevaría al rango constitucional asociado a la familia, al concepto de familia, para efectos de proteger la familia nuclear, la familia de acuerdo al diseño de Dios. Primera cosa. En segundo término, haría una revisión en el artículo 19, número 6, donde se consagra la libertad de conciencia. A mí me parece que la libertad de conciencia no logra satisfacer el concepto que necesitamos de libertad religiosa. Porque la libertad de conciencia, que básicamente permite que una persona pueda creer o no creer en un ser superior, y de creer, poder manifestar esta religiosidad ya en lo público, ya en lo privado. Restringe la libertad religiosa, que vendría a ser la libertad de conciencia exteriorizada, la restringe solamente a lo referido a lo litúrgico, a lo religioso, al culto. Y para mi gusto, y de acuerdo a lo que he analizado por tiempo ya, la libertad religiosa tiene que ver, primero, con reconocerle a una persona su derecho a tener una expresión de fe. Luego de eso, su derecho a construir su vida de acuerdo a los parámetros y sustentos de texto de esa fe. En el caso de nosotros los cristianos, de acuerdo a los parámetros que establece la Biblia. Entonces, es más que te den derecho a que vayas a un culto o hagas un culto en tu casa o en un templo. Tiene que ver con que te permita construir desde los parámetros de tu fe. Construir toda tu vida. Y eso implicaría, bajo ese paraguas, porque se transforma en un paraguas, bajo ese paraguas de la libertad religiosa quedaría la preferencia o derecho preferente de los padres a educar, a guiar, a enseñar a sus hijos. Quedaría, por ejemplo, el derecho a decidir qué tipo de educación le doy a los hijos. ¿Ya? Quedaría básicamente incorporada todas las libertades del individuo. Ahora se cuestiona mucho el tema de los derechos sociales, insisto. Yo el principio de subsidiariedad sí lo comparto. ¿Ya? Cuando alguien dice, mira, si no hay lucas, entonces no puedo tener acceso a la salud. Lo que pasa es que la Constitución no dice eso. La Constitución te asegura la posibilidad de acceder a la salud y tener la posibilidad, ¿cierto? Porque junto con otras libertades, como la libertad de trabajo, yo no puedo estar de acuerdo con que se defienda la libertad sindical, que uno dice, bueno, pero tengo derecho a sindicalizarse, sí, pero una cosa es derecho a participar de un sindicato y otra cosa es que el sindicato decida por mí. La negociación debe ser del individuo para con la empresa. No puede ser que el sindicato decida por mí. Y eso es lo que buscan, evidentemente, estas posturas colectivistas. Entonces, vuelvo a insistir, el individuo desaparece y queda el colectivo decidiendo. Solamente cuando pierdes el derecho y te das cuenta, chuta, la cuestión, lo que perdí. Bueno, pregúntele a cada venezolano que llega acá, a los venezolanos que viven de verdad, pues, no a los que vienen infiltrados. ¿Ya? Y ellos le van a decir, viejo, yo antes tenía derecho a tal cosa, ahora no tengo nada. Esa es la realidad. ¿Qué le cambiaría? Básicamente esas dos cosas, y yo sí mantendría la subsidiariedad. Porque a mí sí me interesa que el Estado intervenga cuando el particular no puede o no le interesa. ¿Ya? Ahí sí tiene que estar el Estado. Evidentemente eso es. Va, ahora no quiere hablar. Ahora no quiere hablar ¿No? nadie. No. Pongo entonces un comentario al tiro. El Elia nos pone, mire, chicos, para que este tema quede más claro, podríamos invitar a un tipo que es muy seco en todas las materias legales. Pero de verdad es un crack. Se llama Florcita Motua. Bueno, está payaseando un poco el Elia, ¿ya? También están agarrando para el deseo. Luis Bustamante dice, no contestaron seriamente la pregunta de Patricio Teno con respecto a, ¿no es cierto?, nuestra postura, si vamos a la prueba o al rechazo. ¿Quién dijo eso? ¿Luis Bustamante? ¿El pastor? Bustamante, claro. Oye, bueno, hoy día le hemos contado a la gente en un principio, nosotros hoy día estamos en la vereda del frente, por decirlo de alguna manera. La otra semana nos vamos a cambiar de vereda en relación al invitado. La idea es sacarle lo que más podamos al invitado en relación a la postura que él trae, ¿no es cierto? Tratar de nosotros mostrarnos lo más antagonistas posible. Y en el tercer programa, ahí nosotros vamos a confesarnos delante de nuestras autoridades y delante del Señor en nuestras posturas. Bueno, y contarles como premisa
que este panel, nosotros los 4, no todos estamos en la misma postura, ya eso como anticipo. Sí. También somos re amigos, re yuntas, nos conocemos hasta el olor a pata, pero tenemos un pensamiento individual y esa es la gracia de todo esto, es la gracia de seguir siendo... Yo hoy día estoy con toda la intención de que el amigo Edgardo me pueda convencer que tengo que votar Claro, esa es la posible idea. Mira, David, si no te puedo convencer, por lo menos te hago presente de tu responsabilidad para con la debacle que se viene en este país, simplemente. Lo mismo cuando uno le pregunta a alguien, oye, si quiere acepta al Señor, si no, no, pero tienes que saber que es tu decisión, es parte de la libertad. Yo siempre he defendido la libertad del individuo para tomar estas opciones, así que evidentemente hoy día no será la diferencia, está esta libertad, pero te haces cargo, eres responsable de lo que votas. Así es. Carlos Cortés. Ahí están respondiendo al tiro, Rodrigo, ¿eh? Es un debate, ¿ya? Se entiende, Pastor Rodrigo, ¿ya? Gracias. Y quiero ver esa confesión, ya están esperando. Dos programas más vamos a estar ahí. Bueno, Carlos me parece que siguió opinando, no recuerdo cuál fue el último mensaje que leyó el lector. Me parece que ya hay leí el último. Lo leíste ya. Perfecto. Ya, perfecto. Es Entonces, Carmen Carrido te comentó de nuevo. Dice, Pastor Rodrigo y hermanos, muchas bendiciones. Ya. Gracias. Edgardo, bueno, ya estamos 11:30, pero como te decía yo, ¿cuál es el combo entonces, resumiendo, el combo final, el combo knockout del rechazo? ¿El por qué rechazo? Porque aquí hay argumentos que son también, obviamente, bíblicos, que nos podemos ir por ese carril, porque aquí hay gente que también escucha y ve este programa que es de iglesia, otra no, pero ¿cuál es el combo realmente que el rechazo, aparte de lo que dijimos delante? ¿Hay algún otro cornete que se pueda dar para decir yo rechazo esto? Cuando yo encuentro que algo está mal y lo puedo corregir, lo corrijo, ¿ya? Cuando encuentro que hay algo que tiene elementos positivos y elementos negativos, trato de mantener los positivos y corregir los negativos. Pero cuando tengo elementos que son positivos para la construcción de mi vida, para el desarrollo de mi persona, para la expresión de la libertad de religiosa, aun cuando yo estoy conforme con la libertad religiosa que existe en este país, yo creo que es una postura muy equivocada cambiar todo. Pero más equivocada es cuando entrego la posibilidad de escribir una cosa tan elemental, tan esencial como una nueva carta fundamental, que fue redactada, ya, sí, en un estado, una situación de hecho, pero por tipos especialistas en el tema, a propósito. Convengamos eso. Hoy día nos están ofreciendo algo que es extraordinariamente, no irregular, pero por lo menos inseguro. Yo les pregunto a ustedes, disculpen el ejemplo, perdón, por favor, pero disculpen el ejemplo coloquial y básico, pero ¿tú mandarías a hacer una torta de novio a una persona que no sabe hacer un queque? No. Entonces, ¿cómo rayos vamos a pedirle a la sociedad, entre esas personas, como lo mencionó una persona acá, ese tipo de personas que tenemos, que no tienen ni pelo idea? ¿Sí? Cuando le preguntan a los cabros cuáles son las razones para modificar la Constitución, son muy pocos los que realmente entienden y le hacen una crítica seria, ¿ya?, a la Constitución, ¿ya? Y peor, muy pocos los que la han logrado leer y la han logrado entender. Entonces, y esos son los que le quieren cambiar. ¿Y por qué? ¿Y por qué documento? Bueno, ¿y qué pondría en el otro? No, los derechos sociales. Sí, pero el costo de los derechos sociales, pues es el tema. ¿Cómo arreglamos eso? ¿Por qué no nos preocupamos de que hayan derechos, libertades, pero pongámosle algunas obligaciones más, como decía bien Héctor, a la contraparte? O sea, hágase cargo de algunas cosas que en realidad no se ha hecho cargo. Bueno, pero no me significa que no me cambie el contrato, porque en ese cambio de contrato no voy a participar yo. Digamos las cosas como son. Nosotros, los que estamos acá, sobre todo la gente del mundo evangélico, no va a participar. Yo no tengo idea qué pretende hacer la Iglesia Metodista Episcopal, porque le puedo asegurar que ninguno de sus miembros va a participar. Y también le voy a asegurar que ninguno de los constituyentes va a mover un dedo para tratar de asegurar una libertad religiosa para ellos. Yo no tengo idea en qué mundo viven, pero por lo menos yo
Entonces, en el suelo terreno hago el análisis correspondiente. No puedo aprobar algo que se escribe y se impulsa por gente que ya ha demostrado que la violencia es parte de su ADN. Yo no lo puedo. No lo puedo porque soy cristiano y tengo otros principios. Así de sencillo. Okay. Samuel, ¿me puede ayudar ahí con unos comentarios que están apareciendo, por favor? Para hacerse la mención aquí a nuestro amigo. Nuestro amigo Robert. Robert Hidalgo, sí, me acordé de la falta. Sí. Bueno, o bueno, no sé, se había querido decir, bueno, aprendiendo a decir gracias. A decidir. A decidir. Felicitaciones, Edgardo. Con ideas claras y un enfoque cristiano nos representas en una lucha ardua por la defensa de nuestra fe. Lo más importante, Dios está con nosotros. Silvia Retamal. Sí. Buena conversa, dice Aarón Sarabia. Bien, Edgardo, siempre claro, directo y sobre todo bíblico. Bendiciones, dice Rosita Ayán. Gracias. ¿Qué opina la banda? ¿Qué opina la banda de las descalificaciones nacidas en el seno de las comunidades cristianas que sí asignan castigos divinos o calificativos pecaminosos a los que van por el apruebo? Dice Evelyn Barrera. Son algunas cosas que están apareciendo ahí en la red. Yo coloco todo lo que aparece. Hay que comentarlo. Hay que comentarlo. Muchachos. Solamente algunas menciones, yo sé que la hora está pasando. Todos los países y todos los momentos constitucionales, y en esto están de acuerdo Ackerman, sociólogos, politólogos, etcétera, no ocurren en momentos pacíficos. Generalmente hay quiebres institucionales y Chile ha sabido de aquello. 1833, una constitución que se hizo entre gallo y medianoche porque ni siquiera se sometió a prueba, sino simplemente dijo esta es la constitución. En 1924-25, la constitución del 25 la precedió también un levantamiento militar. La constitución del 80, obviamente, sabemos que también la precedió un levantamiento militar. Entonces a mí no me causa escozor que esta pulsión social sea el antecedente, porque los momentos constitucionales no solo son desde cuando se comienza a redactar, sino que son anteriores, y en eso están de acuerdo también los sociólogos. Son anteriores, se dan los momentos constitucionales. Y en el mundo, las constituciones han sido así. Y yo creo que también es tirar un poco para la caricatura, con todo el respeto que se merece don Edgardo, que cualquiera la va a ir a redactar. No, esta la van a hacer los mismos de siempre. Van a ser los partidos políticos. El sistema de votación es el mismo sistema que existe el día de hoy para elegir a senadores y diputados. Un independiente va a ser muy complejo que pueda tener un cupo en la convencional. Entonces, también el tema de los escaños para que hayan técnicos, van a haber técnicos también en derecho constitucional en esto, si no es baladí, no es algo que nace absolutamente de la nada. Chile tiene una historia constitucional, y es más, nuestra constitución inclusive del 80 tiene temas que ya estaban tocados en la constitución del 33, es decir, ha ido respetando inclusive esa tradición constitucional. Entonces, yo creo que el argumento de que me lo impusieron un estallido antisocial o una pulsión social, la historia nos dice, como bien lo señala Edgardo, hay que mirar para el lado, que en todos los países donde se ha hecho, lo ha precedido anteriormente una gran manifestación social, de cualquier forma. Caso ejemplar que se estudia hasta el día de hoy, en Francia, en el mayo de Francia, o en el mayo del 68 de Francia, donde los franceses destruyeron París prácticamente, y terminaron con el presidente que abdicó. Fue tanta la presión que abdicó. Entonces yo creo que efectivamente nuestro contrato social, nuestro pacto social, porque por eso este debate, porque no es una ley ordinaria, y esto es sustancia, y esto es lo que te va a regir hacia adelante. Y quisiera, quizás por la hora, no sé si va a continuar esto, señalar que actualmente, ¿no es cierto?, ¿cómo se legitima un acuerdo constitucional? ¿Cómo se legitima las leyes? Y el mismo, sino el filósofo más actual, Habermas, dice que las leyes y las constituciones se legitiman en el diálogo parejo entre las partes.
si te imponen algo a ti, no hay un diálogo ecuánime. Entonces no lo puedes legitimar. Yo no creo que los que estaban quemando el metro, que todos sabemos que fue concertado, porque no se pueden quemar 70 estaciones de un solo paraguaso y a la misma vez, ¿no es cierto? Claro. Eso es evidente, ahí no hay que ser muy experto, ¿no es cierto? Además creo que el metro no está hecho de madera como para que prenda con parafina, porque lo que tiene que haber utilizado un acelerante de mayor categoría. Entonces, pero creo que Chile hoy, sin perjuicio de cómo nació, porque los momentos constitucionales no son solamente cuando se redacta, son inclusive los hechos anteriores que ocurren. Yo creo que Chile hoy tiene la oportunidad de escribir en diálogo, en debate, una nueva constitución, lo que no tuvo en toda su historia. Y a algunos les suena feo la palabra asamblea constituyente. Yo sé que sí, porque los ejemplos que tenemos no son los mejores de nuestros países de acá, hermanos, ¿ya? Pero ojo, Italia, Francia, Islandia, los Países Bajos, todos han legislado vía asamblea constituyente. No miremos los malos ejemplos, también miremos los buenos ejemplos. ¿Ah? Es porque pareciera ser que la historia es fatídica. Sí, si acá fue fatídica en Venezuela, porque la gente se restó. Si hubiera habido oposición, no hubiera tenido las mayorías que Chávez tuvo. Lo peor que puede hacer hoy día la gente es restarse. Si va por el rechazo, lo peor que puede hacer es restarse, porque no va a tener los 2/3. Eso también es otra cosa importante, que todos los acuerdos, yo creo que la gente respeta la Constitución. Tiene que ser por 2/3. Yo creo que el 135, yo no puedo suponer, desde mi punto de vista jurídico, que lo voy a borrar. No, está ahí, es Constitución. No puedo partir de esa base. Si no, hago cualquier cosa y salgo y disparo. ¿Por qué? Borro nomás lo que está en la Constitución. No, yo no creo, yo al menos personalmente no creo eso. Por eso digo que no creo que parta de una hoja en blanco. Creo que el 135 se va a tener que respetar. Hay 2/3. Y la gente también tiene que saber que el texto constitucional que eventualmente se redacte también se va a someter a plebiscito. Entiendo que el voto es obligatorio inclusive. Ahí también hay otro cartucho probablemente que se puede quemar al final, decir, ¿sabe que no nos gustó? Rechazo. Y termina la reforma constitucional diciendo, si este texto, el nuevo texto eventualmente no se aprueba, seguirá rigiendo seguirá rigiendo la actual Constitución. La antigua. Eso. Yo creo que podríamos ir ya casi concluyendo, ¿no es cierto?, con nuestro amigo Edgardo. La verdad es que ha sido muy claro, hay hartas palabras a favor de él en el Face que estoy viendo, que lo hemos leído también, algunas que están ahí como en duda, ¿ya? Pero la verdad es que podemos entender que cada uno tiene su postura. Hoy día dimos una puerta abierta para hablar, para poder debatir, para poder conversar, para poder entregar esta posición a la gente, a nuestros amigos que nos están viendo ahí, y poder tomar la mejor decisión. Esa es la idea que queremos tomar hoy día. Amigo Edgardo, palabras finales ya. Palabras al cierre. Palabras al cierre. Tres cosas. La primera es qué es lo que están ofreciendo los del apruebo, que necesitamos una constitución redactada por el pueblo. Entonces parte con una oferta que es una mentira, porque no la va a redactar el pueblo, la va a redactar tal como acaba de decir Héctor, los partidos políticos, ¿ya? Los partidos políticos en su mayoría de izquierda. Segunda aseveración, ¿quiénes son los que están mayoritariamente y históricamente, por lo menos los últimos 15, 20 años, en contra de toda manifestación de la fe, la expresión de fe, la religiosidad en Chile? Aquellos que sostienen que la religión es el opio del pueblo, es decir, todos los marxistas, la gente de izquierda. ¿Y quiénes son los que están impulsando esto? La gente de izquierda. ¿Qué posibilidades hay que se respeten derechos que de alguna forma protejan o consideren los postulados de la gente de fe? Cero. Salvo, por supuesto, que tengamos gente nuestra ahí, lo cual va a ser bastante difícil porque lo que menos tenemos es partidos políticos cristianos. ¿Por qué? Porque los paradigmas que se nos enseñaron a nosotros fue no se meta el cristiano en la política, no se meta la iglesia en la política, todo mal. Claro, este escenario, lo más lógico, lo más inteligente, es decir, yo rechazo, ya que tengo esta posibilidad ante el evento de que gane el apruebo. A propósito, hay encuestas que sostienen que el 54% va por el rechazo. El problema está en que ya están convencidos a través de los medios de comunicación, que tienen todos los de izquierda. Entonces convencieron a todo el mundo de que ganó el apruebo. No es así. El apruebo no tiene mayoría. Nunca ha tenido mayoría la izquierda en este país, por favor. Nunca lo ha tenido. Lo que sí tiene una cantidad de políticos sin convicciones. Ejemplo de ello,
es el motivo de oración que comentamos nosotros hace un rato. ¿Ya? Necesitamos salvar nuestro país y necesitamos aportar, involucrarnos más y trabajar para mejorar lo que hay que mejorar, si esto es perfectible. Por lo demás, ya sabemos quién gobierna, esta cosa no va bien y nosotros como cristianos debemos ser luz y sal, pero desde el cristianismo. Ya dejemos de pedir discursos prestados a la extrema derecha o a la izquierda. Empecemos a construir desde la palabra. Eso. Sí, exactamente. Bien. Oye, Edgardo, yo solo te quiero dar las gracias, amigo. Gracias por estar con nosotros, por haber sido clarísimo en tus postulados, haberte jugado por tu opción y haber discutido con hidalguía todas las situaciones que hoy día conversamos. Así que, Edgardo, un gran abrazo, amigo. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Fuiste sin duda un gran aporte para toda la gente que ve este programa y para todos los que lo ven después. Hay mucha gente que lo ve después grabado, así que gracias, Edgardo, saludos y adelante con todo el proyecto que tú tienes. Tú sabes que ahí siempre estamos apoyándote en el proyecto que tienen ahí, así que un gran abrazo y estamos atentos a los movimientos de tu persona. Así que eso, me despido yo, los chiquillos ahí se van a despedir también. Sí, por favor, avancen nomás. Vamos, Samuel, despídase. Sí, en realidad los comentarios igual agradecen mucho la información. Así que ha sido de gran aporte, de gran bendición para muchos. Así que un abrazo, Señor le bendiga. Gracias, y aquí está la banda. Bien. Gracias, Héctor, gracias, don Edgardo, por acompañarnos, por responder inquietudes tanto propias como colectivas. Ha sido nutritivo y ha sido muy nutritivo. Y también desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista teológico inclusive, creo que nuestro país necesita mejor justicia social. Fue la voz de los profetas, fue la voz de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias. Así que estamos. Muchas gracias, estimado amigo. La verdad es que fue un gusto. La verdad es que sacó la tarea bastante bien, muy claro con sus conceptos. Así que la verdad es que le felicitamos y siga adelante con todos los proyectos que tiene. Aquí estamos dentro de lo que podamos servir también, humildemente. Las puertas están abiertas para cualquier otro tipo de conversatorio que podamos tener, y así que un abrazo grande y un gusto poderle conocer. Así que gracias, un abrazo. Muchas bendiciones. Hasta la próxima, y la próxima llego con mi mate. ¿Ya? Listo. Me parece. Chao.